comenzamos con el último tema, el tema 21, uno de los temas más importantes de la prueba. Y que en este último video espero llegar a todo corazón de ustedes. Y les mando un pedadito que le pongan harto ánimo porque esta prueba se viene fácil. Acuérdense de mí, se viene fácil. Siempre tuvo que compensar todas las irregularidades que hubo, por tanto, se bajó el nivel para que los puntajes sean relativamente buenos. Sin más preámbulo, vamos a lo que es la función cuadrática o ecuación de segundo grado. Como toda función importante, la función cuadrática tiene una expresión algebraica, la siguiente: f de x igual a x cuadrado más bx más c. Esa es la fórmula, la expresión que representa a toda función cuadrática, donde a, b y c pertenecen a los números reales, pero el a distinto de 0, porque si no dejaría de ser función cuadrática. ¿Ya? Entonces vamos a lo más importante, vamos a ir paso por paso analizando qué es cada cosa, cómo se va finalmente creando la gráfica de la función cuadrática. Después vamos a ver a través de ejercicios unas aplicaciones súper interesantes, a través de ejercicios oficiales. Vamos con, bueno, tienen claro ustedes que el a que acompaña a la x cuadrado, el b el que acompaña a la x y el c el término independiente. Entonces, todo esto se llama parte lineal, esta parte cuadrática y esta es la parte independiente. Entonces, por ejemplo, lo más sencillo que uno comienza dándole a los niños es preguntándole hallar el valor de a, b y c en la función pongámosle f de x igual a 5 menos x cuadrado menos x. Entonces, el a, ¿cuánto vale a? Lo que acompaña el x cuadrado es el menos 3. El b, que acompaña el x, es el menos 1 y el c vale 5. Ya, muchos aquí se equivocan porque empiezan en el orden que lo ven nomás. 5, 3 negativo y 1 negativo. No, hay que ordenarlo. De hecho, si no aparece un término, es una función incompleta. En ese término lo van a reemplazar por 0. Vamos con la concavidad. Concavidad, o sea, recordemos que una función cuadrática está representada por una parábola, por ejemplo, una carita contenta, una carita triste. Concavidad. Vamos a cómo definirla. Si a es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. O sea, ahí ya tienen un indicio de cómo va a ser su función. Va a tener que ser obligatoriamente para arriba. Parábola. B. Si a es menor que 0, parábola abre hacia abajo. Algo así. Por ejemplo, en esa tendría que abrir hacia abajo cuando la graficaran. Tenemos la concavidad entonces. No va. Vamos a borrar el tema. Ahí. Tema B. Ahora vamos a ver. A ver. Eje de simetría. Eje de simetría. ¿Cómo se calcula el eje de simetría? Como x igual a menos b partición 2a.
cómo se va a calcular el máximo o mínimo. Es la misma fórmula para el máximo mínimo de la parábola, de la función representada en una parábola. Entonces es i igual menos discriminante partido en 4a o f de menos b partido en 2a. Acá también podrían decir que el x es lo mismo que x1 más x partido en 2. El eje de simetría también se puede escribir así, ¿ya? O sea, la mitad de la solución. Ya, eso serían, ustedes dirán, ese triangulito que es, eso se llama discriminante. Llamado discriminante, lo vimos en ecuaciones cuadráticas. Que vean los videos. Discriminante. Y el discriminante es b cuadrado menos 4 por a por c. También van a ver si es mayor que 0, va a tener dos cortes, ¿cierto? Todo eso que tienen que ver bien. Solución. En este caso, si el discriminante fuera mayor que 0, hay cortes, o dos soluciones si fuera una ecuación cuadrática, dos cortes en el eje x, en x1,0 y en x2,0. Si el discriminante fuera igual a 0, único corte, o sea que va a ser tangente, la va a cortar, o sea, podríamos tener en el caso 1 algo como lo siguiente, por ejemplo, algo así, este x y este y, no se le olvide, ahí tenemos los cortes, pero era como la con único corte, o sea, discriminante igual a 0, tendríamos una tangente, por ejemplo, podría ser algo como algo ahí, o también podría ser algo. ¿Entiendes? Bueno, y si no tuviera, si fuera menor que 0, serían soluciones complejas conjugadas sin corte. Y en ese caso no hay cortes, tendríamos algo como algo así. Y tenemos el plano cartesiano x, y, y llegaría hasta cierta parte y subiría antes de tocar. ¿Ya? ¿Qué más? Más importante para que vayamos construyendo gráfico. Vértice de la parábola. Vértice de la parábola, tema D. ¿Ya? El vértice va a estar determinado, el vértice de la parábola está constituido por eje de simetría, coma, máximo mínimo. ¿Ya? Entonces, matemáticamente, x menos b partido en 2a, coma, y menos discriminante partido en 4a. Estos son los más fáciles, por eso que se colocan. Recordemos que también puede ser como menos b partido en 2a, coma la evaluación de ese valor que de ahí en la función cuadrática. Entonces, importante lo siguiente, porque aquí muchos se confunden. Es que cuando a mí me pueden preguntar, en la prueba me pueden decir, ¿cuál es el máximo? Es el máximo.
o mínimo, tiene que ser directo. En cambio acá la pregunta que le pueden hacer a los estudiantes, ¿cuándo se produce el máximo? No le están preguntando por el máximo. ¿Para qué valor existe el mínimo? Me están preguntando por el mínimo. ¿Ya cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Calcular el máximo, calcular el mínimo. Tiene que decir, claro. Para aquí, cuando me preguntan así, ¿cuándo se produce el máximo? Hay que decir aquí. Ya, vamos a hacer una gráfica a mano y después vamos a ir a verla también, la misma que hicimos, la vamos a ver en el GeoGebra. Yo necesito que ustedes manejen, bueno, si practican en el GeoGebra es genial, pero para comprobar que es tan bueno, pero ustedes tienen que estar preparados para poder graficar. Ejemplo, ¿cómo es la gráfica, la función? Aquí vamos a tener una función x cuadrado, a ver, pongámosle unos valores que sean conocidos, 10 menos, acá le vamos a colocar más 3x. Esa función, ¿cómo es la gráfica de esa función? A ver, si uno se empezara a dedicar a hacer puntitos, uno cometería el error porque no va a llegar fácilmente a graficar una función cuando es cuadrática a través de puntitos, porque si me doy una tabla, mira lo que pasaría. Me doy una tabla. No hay problema, si me puedo dar una tabla me la puedo dar siempre. Aquí vamos a hacer la gráfica, ¿ya? Vamos a hacer aquí la tabla. X, y recordemos que X siempre es la variable independiente, la que está horizontal. Entonces, por ejemplo, yo me voy a dar el 0. Me doy el 0, acá me quedaría 0, acá me quedaría 0 y acá me quedaría menos 10. O sea que con el 0 se va al menos 10. ¿Qué pasa si me doy el 1? 1 más 1, 3, más 1, 4, 4 menos 10, menos 6. ¿Qué pasa si me doy el menos 1? ¿Qué pasa si me doy el menos 1? Sería 1 menos 3 acá, menos 13, más 1, menos 2. ¿Qué pasa si me doy el 2? 4, 3.6, 6 más 4, por 2, 6, ¿cierto? Acá tenemos 4, 10, de menos 0. ¿Qué pasa si me doy el menos 2? 4 positivo, 6 negativo, 16 negativo y 4 menos 12. Si no me equivoco, ¿cierto? Creo que no me equivoco, porque sería 4 positivo, acá sería 6 negativo, 6 y acá tenía 4. Tenía 4 y acá tengo 16 negativo, menos 12. Así sucesivamente me doy, por ejemplo, una fracción. A ver, démosle un... Bueno, con una fracción se va a complicar más. Igual es bueno que no demos fracciones. Démonos un medio, 0,5. Reemplazamos f de medio o f de 0,5, como le acomode mal este. Entonces sería 0,5 cuadrado, 3 por 0,5 menos 10. Yo recomiendo poner paréntesis. Recomiendo 0,25 más 1,5 menos 10. Es decir, va a quedar, los dos suman 1,75 menos 10,00. O sea que quedaría negativo, negativo
50, negativo 8,25. ¿Ya? Entonces, el estudiante, ¿qué va a hacer? El 0 con el menos 10, o sea, más o menos acá está el menos 10. Después, el 1 con el 6, el 1 con el menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí más o menos. Después vamos a tener el menos 1 con el menos 12. Acá abajo. Uno como menos 12 lo vamos a tirar un poquito más abajo. Menos 2. Por acá. Después tenemos el 2,0. Ahí. Después tenemos el menos 2. A la misma distancia del otro, ¿cierto? Más o menos 12. Acá vamos. Ahí. Y el 1 medio como 8,5. Un medio positivo. 8,5 negativo. Ahí. Entonces lo que pasaría aquí es que muchos dirían, vamos a unir los puntos en la misma distancia. Entonces empiezan a hacer la parábola, queda como rara, o sea, una curva. Para evitarse ese tipo de problemas hay que mejor hacer parte por parte la parábola con las componentes que ustedes saben. Entonces, la función f de x es x cuadrado, dijimos, de x menos 10, ¿cierto? Esa es la función. ¿Cómo la graficamos para que nos quede bonita? Entonces, tenemos nosotros el a que vale 1, el b que vale 3 y el c que vale menos 10. Reitero que si está desordenado esto, usted lo ordena. Ya, vamos a calcular primero que todo la concavidad. Cóncava hacia arriba, pues a es igual a 1 mayor que 0. O sea que abre hacia arriba. Ya tenemos una concavidad. Seguro que abre hacia arriba. Va a ser algo así. Por lo tanto, como abre hacia arriba, que abre hacia arriba, y abre hacia arriba, existe un mínimo. Ese que está ahí. Si abre hacia abajo va a haber un máximo. Entonces, ese mínimo se calcula como igual menos discriminante en 4a. Eso es lo que dijimos. O sea que el mínimo de la función va a ser menos b cuadrado menos 4ac, porque esto es el discriminante, partido en 4a. A reemplazar nos queda menos b cuadrado sería 9, 4 por 1 por menos 10, 4 ¿no? por menos 10, partido en 4 por 1. Es decir, quedaría valor menos, esto se transforma en 40, 40 más 9, 49, ¿cierto? Partido en 4. 49 partido en 4 va a ser algo, 12 y algo, ¿cierto? O sea, menos 49 dividido en 4 son 12, negativo 28, sobra 1, coma 2, 12, menos 12,25. Sería mínimo. Por tanto, el i mínimo que puede tomar es
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Un poquito. Menos 12,25. Eso es lo mínimo que puede tomar. El eje de simetría que acompaña al máximo mínimo también es importante que lo calculamos. El eje de simetría el eje de simetría es x menos b partido en 2a. O sea, sería menos b, es decir, en este caso sería menos 3 partido en 2 por 1. O sea, sería menos 3 partido en 2 menos 1,5. O sea, ahí estaría el menos 1,5. Por lo tanto, ese se junta en el eje de simetría. La unión de los dos nos dan a nosotros el eje de simetría. O sea, el vértice. Ya tenemos un puntito muy importante. Ahora, ya que sabemos que el discriminante, vamos a ver cómo es el discriminante. El discriminante dijimos que era 49. Mayor que 0. ¿Cuáles son los dos cortes? Las soluciones de la ecuación cuadrática. Ya tendríamos que ver las soluciones, verla como ecuación. O sea, diríamos x cuadrado más 3x menos 10 lo igualamos a 0 para encontrar los cortes. Ahí se va a producir cuando el y valga 0, la función toma el valor 0 en y. Aquí tengo la solución. Entonces, para encontrar las soluciones en la prueba necesita solamente que usted sepa factorizar. Dice x y x, dos números que multiplicados de menos 10 multiplicados en el independiente dependiente. En este caso, menos 10 sumados en el lineal o lo que acompaña a la x, que acompaña a x. Lo que acompaña a x en este caso es 3. Eso es lo que el estudiante debe saber y siempre igual. Los números que van a cumplir esa condición son el 5 y el 2. Pero el 5 positivo y el 2 negativo. Que ahí da 5 por menos 2, menos 10, más 5 más menos 2 da 3. Entonces ahora viene la solución. La primera solución no es el 5, sino lo contrario, porque tiene que, para que este producto sea 0, necesito que esta parte valga 0. Este lado sería menos 5. O que esta parte valga 0. Este lado sería 2. Entonces mis soluciones son el menos 5 y el 2. Por lo tanto, ¿dónde va a cortar? Corta al eje X en menos 5,0 y en 2,0. Por lo tanto, gráficamente se hace mucho más cerca, en menos 5,0 más o menos. Tenemos 2, 3, 4, 5,0 y acá va a estar el 2,0. Entonces ahora, antes ya que sabe que esto es parábola, le puede dar unos puntitos más si quiere y finalmente traza y llega justo hasta ahí y de ahí se comienza a devolver. Para saber dónde pasa por acá, siempre la parábola, y esto es importante que no lo había dicho, siempre la función cuadrática pasa por 0,c, o sea, 0, en este caso dijimos que valía menos 10.
O sea que pasa por 0, menos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ahí. Es el 10 negativo. Y ahí usted empieza a subir y le queda la parábola. Eso es la parábola, mis queridos y queridos. Muchas veces está por el máximo, mínimo. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Para que es más seguro todavía, usted comprueba su. Igual, recuerde que f de x es lo mismo que y. Lo he hecho varias veces en varias clases. X al cuadrado, cuadrado, x elevado a 2, poco, para que me dé la. Acá está. Ese es para poder chico. Elevado a 2, ahí, acá, elevado a 2, menos dijimos, de x, no, más dijimos, más de x, y menos 10. Como se lo había dicho, la parábola en ese puntito está, miren, 1,5 con el menos 12,25. Es como la teníamos, 1,5 con el menos 12,25. Pasa por ese puntito, que es el menos 5,0, por el 2,0. Como lo habíamos dicho acá, menos 5,0 y 2,0. Y también pasa por el 0,10 cortando en el 0,10. Por 0,9. Ahora ya comprobamos, solo vamos a hacer ejercicio para terminar ya estos 21 temas bonitos que lo hice con harto cariño, Ahora nos vamos a lo que es las funciones cuadráticas en los últimos años. En el 2005 se entregó esta pregunta. La vamos a copiar y la vamos a y la vamos a pegar aquí. Ahí está. Dice lo siguiente. La trayectoria de un proyectil está dada por la ecuación función cuadrática, la función está ahí. Recordemos que ¿qué significa I de t? Y función de t, o sea, que la altura y depende del tiempo. ¿Ya? Entonces tendríamos nosotros, cuando yo digo I de t, significa I de t y es altura y el t el tiempo según el problema. Entonces la altura depende del tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, así se mueve la función. Claramente abre hacia abajo. Que si nosotros vemos bien, tenemos que el A vale menos 5, el B vale 100, el C vale 0. ¿Cuál de los siguientes valores estará el proyectil? Valores de T, el proyectil estará a 420 metros de altura sobre el nivel del suelo. O sea, me dicen a mí que la altura debe ser 420. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces yo necesito reemplazar la altura. Recordemos que la altura es el valor que toma la I. Por lo tanto yo cambio esto 420 y lo sigo igualando con T menos 5T cuadrado. Eso es lo que me está dando el problema. Tengo que despejarlo en una ecuación cuadrática. Ahí voy a encontrar los tiempos. Entonces esto va a ser
Voy a pasarlo para acá porque en la ecuación cuadrática uno puede multiplicar a ambos lados por el mismo valor, dividir, etcétera, pero en la función cuadrática en sí yo no la puedo modificar. Si la voy a trabajar como función cuadrática para encontrar ciertos valores de la gráfica, sí puedo modificar porque es una ecuación. Las ecuaciones son balanzas equilibradas. Si yo sumo 6 kilos a la derecha de la balanza, en el platillo a la derecha, tengo que sumar 6 kilos a la izquierda. Si le pongo un kilo de fierro a la derecha, le pongo un kilo de Plumavix al otro. Ya. Tremendo kilo de Plumavix, ¿cierto? Porque va a ser mayor volumen. Pero es un kilo. 11 menos 15. Y el 420 lo permanece igual. Y lo igualo a 0. Que esa es la idea de una ecuación cuadrática, igualar a 0. Fácil de resolver. Pasa sumando, pasa restando y se mantiene. Resolverlo con estos valores A5 de menos 100 no conviene en la ecuación. Yo la puedo modificar, lo hago dividiendo por 5. T cuadrado, el 5 en el cabe 20. Y acá el 5 en el 420 cabe exactamente, tenemos en cada 100 son 20. 20 por 4, 80. En ese 24, 84 en total. Igual 0. Y aquí viene la técnica que les dije de nada. Dos números, aquí coloco la variable, si es si es que, finalmente x, son números que multiplicados 84 sumados menos 20. ¿Cuáles son? A ver, hay que pensar harto. Ya. 16, 49, 42 tampoco. Y tenemos dos números que multiplicados dan 84 y que sumados dan menos 20. Si dividimos por 4, esto sería, a ver cuánto me debe servir tampoco, porque sería nada por 4, 21. 21 por 4 son 84, pero la suma no me sirve. Si dividimos por 12, a ver, está en la tabla, sí, el 4 dividido en 12 son, si no me equivoco, 8, ¿no? A ver, ¿cuántas veces? A ver, 12 por 5 son 60, 12 por 6, 72, 12 por 7, 12 por 7, 84. Ya, y ahí en ese caso, 12 por 7, 84, pero la suma no me da 20. Estaba también. 24. 24. Bueno, cuando nosotros estamos ricos, ¿cierto? ¿Qué pasa si decimos, si miramos la alternativa? Que eso muchas veces va a pasar. Miramos la alternativa y decimos, podría ser 14 por 6, son 84. Y ahí, esa es una técnica. Por eso es que, obviamente, la idea es, yo me tengo que poner en el lugar de los estudiantes, darme cuenta de que es una pregunta abierta y complejo. Pero cuando tenemos una alternativa, yo tengo que estar siempre echándolo en vista. La alternativa. Claramente ahora, que yo miro ese, creo que ya resulta. Yo digo, bueno, los números son 14, 14, 6. ¿Cuánto es 14 por 6? Voy a comprobarlo. 6 por 4, 6 por 6, 1 y 2 que tenía, 84. 14 por 6. Tiene que darme la suma negativo. Entonces los dos van a ser negativos para que sea positivo. Y la suma de 14 negativos más menos 6 me da menos 20. ¿Cuánto cumple? Sin ningún. ¿Entiendes? Aquí, a los que todavía están escépticos,
puedo colocar acá al ladito menos 14, menos 6 son 4. O sea que el multiplicado ya cumple. Y la suma, 14 más menos 6 más menos 20. Por lo tanto, una vez que llegamos ahí, recordemos que la primera solución es lo contrario a lo que usted ve, o sea 14. La segunda solución es lo contrario a lo que usted ve, o sea 6. O sea que en esos momentos se va a encontrar a 420. No pueden haber más, porque son dos máximas soluciones. Por lo tanto, la solución, cuando han pasado 6 segundos, han pasado 14. Alternativa correcta, 1 y 3, la E. ¿Ya? Ustedes pueden incluso reemplazar y se van a dar cuenta que sí les da 420. 100 por 6, 600. Y menos 5 por 26. Eso teníamos 600 y acá tenemos 120. Y listo. ¿Ya? O sea, tenemos, disculpen. Tenemos acá 600 y le vamos a quitar acá 180. 5 por 36 son 180. ¿Ya? Eso sería el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Lindo texto, bonito, bonito. Vamos con otro. Más. La prueba. Ahora me voy a ir a la prueba oficial. Sí, la que este año liberó Denver. Tiene varias. O sea, todo indica que se viene una prueba con varias preguntas de esta materia. A ver, no entra en volúmenes, pero sí, dentro de lo que liberó Denver, liberó esta pregunta, pero Denver les tiene que entregar necesariamente la fórmula. Si quiere que esta pregunta entre, tiene que entregar la fórmula de volumen. Que usted, sé que la mayoría se la sabe. El volumen, yo creo que la mayoría entiende de que es largo por ancho, ¿cierto? Largo, ancho y alto, ¿cierto? Así se calcula lo que es el volumen. Ahí tenemos la siguiente pregunta. Entonces me están preguntando, pregunta Denver, que era este año. Dice, el paralelepípedo recto, una piscina, el largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho. ¿Ya? Su altura es 60, la altura la dan. Entonces, el largo de la base va a ser 10 centímetros, o sea, va a ser x más 10. El largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho. Y el ancho va a ser x. ¿Ya? Si a mí me dijeron que el largo tiene que ser x, acá sería x menos 10, pero no me dicen nada. Entonces yo siempre le doy a la variable más pequeña la x, más fácil. Pero si me exigen a mí que la variable pequeña no sea x, que a la otra, yo tengo que restarle 10. Ahí sería que el x mayor que x más 10 en 10 unidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué representa el largo de la base? Me están diciendo. X representa el largo de la base. Me la están entregando tal como les había dicho. Entonces, esto es X. Me lo están diciendo, me lo están exigiendo. ¿Cuál? Entonces acá va a ser X menos 10. Ahí sí, lo estaban exigiendo. ¿Ya? Si no me lo hubiesen exigido, yo lo colocaría más fácil. Y más 10 y X. Pero acá me exigen que la base sea el largo de la base. Largo ancho de la base. Las interfunciones con dominio en el conjunto de los reales mayores que 10. Modela el volumen del paralelepípedo. El volumen se lo tienen que dar como les dije. Largo, ancho, alto. Lo tienen que colocar. La pregunta está fuera de contexto, ¿no? Pero sirve para modelar funciones. El largo, en este caso, es x. El ancho es x menos 10. Y el alto es 60. Esta es la función. Una función cualquiera. La que me resulte la coloco. Yo diría x cuadrado menos 10x, todo esto multiplicado por 60. O sea, sería 60x cuadrado, porque ahora el 60 empieza a jugar. Menos 6 por 1, 6, y le agrego los dos ceros. Esa es la función, es decir, la función h. Así de sencillo era este ejercicio. Espero que te hayan entendido.
Muy bien. Vamos con el siguiente. El siguiente que libera también de función este año es esto. Y la vamos a pegar acá. Aquí está. Aquí está. Y la vamos a agrandar un poquito para que todos lo puedan ver en su casa. Algunos trabajan desde celular, entonces entiendo que se les va a ver más chico. Tienen que subir la resolución porque no se va a ver. ¿Ya? 480 por 360. Consideren la función con dominio conjunto de los reales, eso es puro bla bla nomás, un dato que no sirve de nada, es más que todo pasar a guardarlo todo lo que son intereses de Denver. Dice, no, pues no puso que el dominio era los reales, ya para que no haya ningún tipo de suspicacia. Entonces tenemos la función cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, o AF. Entonces, la gráfica pasa por esos puntos, habría que analizar la función. La función es 20 x más 5 aquí. Esa es la función. Vamos al discriminante para saber si pasa por dos puntos. ¿Ya? O la otra opción sería ver si tiene esas dos soluciones, si la podemos factorizar. ¿Ya? Entonces, vamos a igualar a 0. De hecho, la vamos a igualar a 0. Y si se puede factorizar, estamos listos. Ya, la vamos a igualar por ordenado. 5x cuadrado más 15x. Esta es la información. Vamos a ver si menos 20 igual a 0. Lo divido por 5. X cuadrado 3x menos 4 igual a 0. Y me parece que claramente se va a poder. 4, 1 más menos. Los números que multiplicaba me da menos 4, el 4 y el menos 1, y que sumado el 3, el 4 y el primera solución, lo contrario a eso, y la segunda, lo contrario a ese menos. Se va a pasar por el menos 4, se va a pasar por el 1,0, cierto la primera. Su gráfico tiene como eje de simetría la recta. Vamos a ver, recordemos que el eje de simetría es x menos b partido a. En nuestro caso, menos b va a ser menos 15, ahí está el b, ¿cierto? Por 2 menos 20. O sea, positivo nos va a quedar. ¿Cuánto? Serían, esto nos da, abajo son 40 y arriba son 15. Y eso no nos da 3 medios, ¿no? Menos b partido en 2a. Menos b partido en 2a. Nos da, de hecho nos da 3 partido en, si estoy simplificando por 5, partido por 8. ¿No? Pero eje de simetría es menos b partido en 2a y no nos estaría dando, que es, vuelvo a verla, el valor máximo que toma, que esta es una función que abre hacia abajo durante un máximo, es, la vamos a hacer acá la 3, menos discriminante partido en 4a. O sea, el 4 por a, 2 por a, el a vale 5, le estaba haciendo, me llama la atención, el a vale 5, ya disculpen, el a vale 5, esto es 10, y sería, estaba negativo, sigue siendo negativo el de abajo, sigue siendo negativo, este en medio, está bien, estaba bien, mejor porque espero que lo vean tanto. Vuelvo a hacer el segundo, porque me quedó desordenado. Ya, vuelvo a hacer el segundo. De nuevo.
Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Es muy largo el video. Entonces, x es igual a menos b partido 2a, ese es el eje de simetría. Menos b, aquí tenemos que el a vale 5. Siempre se tiene que tomar la original, ¿ah? Para hacer los análisis. Para después sacar la cuadrática da lo mismo, como ecuación cuadrática puede ser lo que sea, pero el eje de simetría, para el máximo, para el mínimo, para la intersección con el eje y, siempre el original. El b es el c y el c es el menos b. Menos b, o sea, sería menos 15 partido en 2 por 5, el a. Serían menos 15 partido en 10, menos 3 medio al simplificar por el 1 y 2 podría ser esa, y podría ser todas, y el máximo acá. Vamos a ver cuál es el máximo de información tercera. El máximo. Vamos a ver el máximo. El máximo se calcula como i igual menos discriminante partido en 4a. O sea, lo que ya tenemos, el b cuadrado menos 4 por a por c partido de 4a. No vayan a cometer el orden de eliminar la a, porque aquí no se puede porque hay un menos. Ejercicio puro, entonces 4 elevado por 5 es abajo, arriba. B cuadrado es 225 por 15 por 15. 4 por 5 y por menos 20. Con lo cual se transforma menos. Abajo tenemos 20 y arriba. Vamos a ver qué nos va a quedar. Positivo esa parte. Serían 5 por 4, 20, 20 por 20, 400. Serían 6, 200 más 225, 600. Ahora lo vamos a simplificar por el número 5. Pues va a quedar negativo. Y al simplificarlo por el número 5 sería 4. Bien. Y acá arriba 25. 25. No, 25. Más. No da. Acá es 20. 5 por 4, 20. Y 20 por 20, 400. 400 menos 6. Y 625 dividido en 5 resulta mucho más. Vamos por 1, 2, 125. Descartada. Solo 1